Aquí no hay nada. Ya, entonces para el caso del siguiente ejercicio, literal C, dice, identificando cuál es su asiento horizontal y los puntos de intersección con los ejes coordenados, bosqueje en el plano cartesiano la gráfica de la función exponencial f de x igual 3 sobre d elevado a la x menos 2, menos 1. Ya. Listo, entonces veamos cuál es el valor de d, no lo recuerdo. El valor de d era 6. Listo, entonces me quedaría la regla de correspondencia f de x igual a 3 sobre 6 elevado al valor absoluto de x menos 2 menos 1. Esto sería un medio elevado al valor absoluto de x menos 2 menos 1. Ok, entonces esa es la gráfica que tengo que resolver. Gráfica de f de x. Ya. Listo, entonces para graficar eso, me pide, identificando cuál es su asiento horizontal y los puntos de intersección con los ejes coordenados, bosqueje esa gráfica. Ok, entonces, en primer lugar, debo reconocer de dónde voy a partir. Tengo que empezar por la gráfica de un medio elevado a la x. ¿Sí? Esa gráfica. ¿Sí? Como un medio elevado a la x, la base está entre 0 y 1, entonces es una gráfica estrictamente decreciente. Ya, pasa por 1. Esa es la gráfica de un medio a la x. ¿Sí? Entonces a eso podría yo graficar colocando los pasos en x y los pasos en y, de adentro hacia afuera, ¿no? Lo más cercano a x, ¿cuál es? El menos 2. Y luego tengo valor absoluto. Y finalmente, esto aquí ya terminan los pasos en x. Todo lo que está en el exponente son pasos en x. En cambio, todo lo que ya está fuera del exponente, como por ejemplo el menos 1, son pasos en y. ¿Ya? Hola, mija. Entonces aquí coloco menos. ¿Por dónde estás? ¿Ya? Y la forma como voy a graficar ya entonces ya va a salir tu mami. De esta forma. Ya va a salir tu mami verde. Listo. Entonces, voy a graficar los pasos en X de forma invertida y los pasos en Y si respeto el orden. Por lo tanto, el primer paso, aquí está, sería obtener el valor absoluto de esta gráfica que está acá. El segundo paso sería desplazarla 2 unidades ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y el tercer paso sería moverla 1 unidad hacia abajo. Listo, entonces empezamos. Si yo esta gráfica la desplazo si yo esa gráfica le saco el valor absoluto, ¿cómo me quedaría? Sí, debo borrar la parte izquierda, ¿sí? Borro la parte izquierda y la parte derecha la reflejo. Algo así. Esto pasa por 1. Allí. Entonces ese sería el valor absoluto. Luego le dice mueva las 2 unidades hacia la derecha. Primer paso. El segundo paso le dice mueva las 2 unidades hacia la derecha. Entonces tenemos este punto que está aquí, que es 1, lo movemos hacia la derecha. 1, 2, aquí. Aquí, y luego por acá. Ahí estamos. Listo. Entonces, ahora este punto que lo voy a marcar aquí de color rojo, ¿sí? Como se movió 2 hacia la derecha, ahora viene a dar acá. Ok.
y graficamos lo mismo. Así, y para acá también. Listo. Y finalmente, dice el tercer paso que la mueva uno hacia abajo. Recordemos, este que acabo de hacer es el segundo paso. El tercer paso, aquí lo vamos a hacer. Este punto que está aquí va a descender uno para abajo, por lo tanto me va a quedar aquí 1, 2. Ahora ese punto de rojo, que es el que tengo de referencia, viene a dar acá. Listo. Ahora mire, recuerde que esta gráfica tiene una asíntota en el eje X. En el gráfico 1, la asíntota sigue siendo el eje X. En el gráfico 2, la asíntota vuelve a ser el eje X. Pero ya en el gráfico 3, dado que hay un desplazamiento vertical, entonces la asíntota también se desplaza. Si estaba en 0, es decir, en X, justo en el eje X, entonces ahora se va a desplazar uno hacia abajo y lo vamos a dibujar así la asíntota. ¿Ya? Para acá. Allí. Y dibujamos la función. Allí está. Listo, un bosquejo más o menos. Todo patuleco, pero algo se entiende. ¿Ya? Listo. Ahora veamos qué más nos dice el enunciado. Dice puntos de intersección con los ejes coordenados. Ya. La asíntota y los puntos de intersección. Entonces la asíntota ya sabemos, la podemos ver aquí. La asíntota está justo en y igual a menos 1, porque bajó una unidad. Y los interceptos, fácil. Cojo la función que está aquí. ¿Y qué es lo que hago para saber el intercepto? Para saber el intercepto con el eje X, ya lo sé, pues está ahí clarísimo. Que el intercepto con X, sí, me quedo qué cosa, X igual a 2, ahí está. X igual a 2, ¿qué quiere decir? El punto 2,0, ahí está. Ese es el intercepto con X. ¿Y cuál va a ser el intercepto con Y? Entonces sencillamente lo que tengo que hacer es X igual a 0. Este intercepto que está aquí lo hemos sacado de forma gráfica, si se dio cuenta, simplemente vemos que está allí, es evidente el punto, X igual a 2, pero si yo lo quiero sacar de manera analítica, es sencillo, tengo que resolver la igualdad que tengo allí, 1 medio elevado al valor absoluto de X menos 2, veamos, 1 medio elevado al valor absoluto de X menos 2 menos 1, debo igualarlo a 0. ¿Sí? Para saber cuál es el intercepto con el eje X. ¿Ya? Entonces igual a 0. ¿Qué me queda aquí? Vamos a ver, 1 medio elevado a la valor absoluto de X menos 2, paso al otro lado, igual a 1. Listo. Ahora ¿qué me queda aquí? 1 medio elevado a la X menos 2 es igual a 1. ¿Qué puedo hacer para eliminar ese 1 medio? Saco logaritmo en base a 1 medio a ambos lados. Ahí está, logaritmo base 1 medio. Logaritmo base 1 medio. Listo. Aquí se anula y le queda valor absoluto de X menos 2. Es igual a logaritmo base 1 medio de 1. ¿Cuánto es? Eso es 0. Seguimos. Me queda valor absoluto de X menos 2 igual a 0. Eso sería X menos 2 igual a 0. Y eso sería X igual a 2. Ahí está. Hemos confirmado que el valor X igual a 2 era el intercepto con el eje X. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a hallar el intercepto con el eje Y. Para hallar el intercepto con el eje Y, sí, el intercepto con el eje Y, lo único que tengo que hacer es X igual a 0. ¿Y qué es lo que voy a hallar? Voy a hallar el punto que lo voy a marcar ahorita de rojo acá en la gráfica. Este es el intercepto con el eje Y.
Ahí está, eso es lo que voy a hallar. ¿Ya? Entonces, el intercepto con el eje Y simplemente digo, a ver, ¿cuál es la función? Un medio elevado a la valor absoluto de x menos 2 menos 1. Listo, eso es f de x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evaluar 0. Entonces, f de 0 va a ser igual a un medio elevado a la valor absoluto de 0 menos 2 menos 1. Eso sería un medio elevado a la 0 menos 2 me da menos 2, valor absoluto de menos 2 sería 2, eso menos 1, me queda un cuarto menos 1, y eso sería menos 3 cuartos. Eso sería menos 0.75, ¿verdad? Si yo lo quiero ver de una manera más clara. Y ahí está, es claro, ¿no? Me da menos 0.75 porque no podía ser ni siquiera igual a menos 1 porque menos 1 era una asíntota. Entonces es coherente el resultado que he hallado, menos 0.75. Entonces el intercepto con el eje Y lo expreso como 0, menos 3 cuartos. Ahí está, 0, menos 3 cuartos. Listo, ¿hasta allí alguna pregunta? ¿Por qué igualé a 0 en X? Cada vez que uno quiere hallar los interceptos con el eje X, debe igualar toda la regla de correspondencia a 0 para hallar los interceptos. Eso no solamente es para las funciones logarítmicas y exponenciales, es para toda función. ¿Ok? Cuando quiero hallar interceptos con el eje X, igualo toda la función a 0. Por eso hice esto que voy a encerrar ahorita de verde. Esto que está aquí. Por ese motivo. ¿Ya? Y cuando yo quiero hallar los interceptos con el eje Y, el intercepto con el eje Y, únicamente hago X igual a 0 y veo cuánto me queda allí. Y se acabó. Esta pregunta dice, ¿por qué comenzó con valor absoluto y no desplazando la gráfica? Es una metodología un poco más sencilla para poder graficar funciones. Los pasos en X se los hace al revés y es mucho más fácil dibujarlo de esa forma. ¿Sí? Así es, daba igual con cualquier comienzo. Sí, no hay ningún problema. Ya, entonces veamos. ¿Qué me decía el otro literal? Dice D. Determine la regla de correspondencia de la función inversa. Si se sabe que, déjeme bajar esta parte. Ya. Bueno, para no subir, por favor recuérdenme cuál era el valor de A. Por favor, para no andar subiendo otra vez. ¿Cuál era el valor de A? Si lo tienen a la mano. Menos 3. Ok, gracias. F de x igual a logaritmo base menos a. Pero como yo ya sé que a es menos 3, entonces directamente pongo logaritmo base 3 de x para los x mayores o iguales que 1 y menos raíz de 1 menos x para los x menores que 1. Listo. Entonces tengo que hallar la regla de correspondencia de la función inversa. Entonces ya usted sabe trabajar con la inversa. Dice y igual
logaritmo base 3 de x. Luego intercambio las variables, x igual logaritmo base 3 de y. Y finalmente despejo la nueva y. ¿Qué le hago aquí? Le puedo colocar un 3 aquí abajo y un 3 acá para eliminar el logaritmo. Me queda que 3 a la x es igual a, esto se va y le queda y. Así que su función inversa va a ser igual a 3 elevado a la x. Listo. Veamos acá. F de x. Ya, para el otro tramo. Y igual menos raíz de 1 menos x. Intercambio variables. X igual a menos raíz de 1 menos y. Ahora sí despejo la nueva y, que sería elevado al cuadrado a ambos lados, ¿verdad? Entonces digo elevado al cuadrado aquí y elevado al cuadrado acá. Me va a quedar x al cuadrado es igual a, este menos elevado al cuadrado me queda positivo, me queda 1 menos y. Y luego me va a quedar y igual a 1 menos x al cuadrado. Y ahí estaría mi nueva función f inversa. Igual a 1 menos x al cuadrado. Listo. Ahora me falta determinar los intervalos en los cuales esa función es válida. Para eso simplemente podría graficar mi función original y hacer la simetría. Mi función original es logaritmo base 3 de x. Logaritmo base 3 de x es una función estrictamente creciente a partir de 1. Va a quedar algo así. Listo. Y luego tengo raíz de menos 1 menos x sería raíz de x para acá. Raíz de menos x para acá. 1 hacia la derecha para acá y luego menos para acá. Listo. Entonces me va a quedar el segundo tramo. Lo voy a pintar de verde y me va a quedar algo así. ¿Ya? Ahí estamos. Listo. Entonces, mire lo que sucede aquí. Para esta función, para la función de color negro, que sería la de aquí. Esta de aquí. Esta de color negro y la otra de color verde, que es la que está acá. ¿Ya? Mira lo que está sucediendo. Para la función de color negro, cuando x es mayor o igual que 1, mire, cuando x es mayor o igual que 1, ¿qué pasa con y? ¿Qué pasa con y? Y es mayor o igual que ¿quién? Que 0. Ah, ya, entonces aquí le pongo x mayores o iguales que 0. Ahora vamos con la parte de verde. Cuando x es menor que 1, mire, cuando x es menor que 1, nos vamos a la gráfica. Cuando x es menor que 1, es decir, de aquí para acá. ¿Qué ocurre con la función de verde? En cambio, ¿qué ocurre? Y es menor que 0. Pero si yo lo quiero poner ya en mi inversa, me va a quedar para los x menores que 0. Listo, y ahí ya tengo la regla de correspondencia de mi función inversa. Entonces sería f inversa de x igual a logaritmo base 3 de x. Ah, perdón, estoy ya. Ya es la hora, muchachos, tranquila mamá. Ya. La función inversa sería 3 a la x y 1 menos x al cuadrado. ¿Ya? 3 a la x va a ser válida para los x mayores o iguales que 0. Y 1 menos x cuadrado va a ser válida para los x menores que 0. Ahí sí. Listo, esa sería la regla de correspondencia de la función inversa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Claro, la gráfica que hice allí es la de la función original. Simplemente la hice para poder determinar, para poder determinar estos intervalos de aquí, el dominio de la función inversa. Recuerde siempre que el dominio de la función original es igual al rango de la función inversa y que el rango de la función original es igual al dominio de la función inversa. Por ese motivo, yo hice que el rango de f, qué es lo que yo hice? Mire, dibujar f, que es esta gráfica de aquí, esto es f. ¿Y qué le hice? Saqué el rango de f. Inmediatamente cuando yo saqué el rango de f, obtuve el dominio de la inversa. Aquí está, mire. Los valores del rango que están acá de f se convirtieron en el dominio de la inversa. Vea, rango de f se convirtió en el dominio de la inversa. ¿Sí? Los menores y mayores que se mantienen en la normal y en la inversa. No le entendí esa parte. Lo que sí se cumple es la monotonía. ¿Sí? Si la función original es estrictamente creciente, entonces también lo será su inversa. ¿Sí? Y si es estrictamente decreciente, también lo será su inversa. ¿Ok? Ya. Bien. Veamos. Dice, ¿qué reglas puedo aplicar para graficar? Oiga, pero eso es técnica de graficación, pues eso ya hace rato. Eso es x menos 4 al cuadrado. Ya, pues esa función que usted me pone allí se mueve se mueve 4 unidades, es una parábola, ¿no? Se mueve 4 unidades hacia la derecha, luego multiplico todos los valores en y por 3, luego le aplico una reflexión con respecto al eje x, lo que está arriba se va abajo y lo que está abajo se va para arriba, y finalmente la desplazo 9 unidades hacia arriba. ¿Ok? Si tiene alguna duda respecto a esto, me puede consultar mañana, por favor. Claro, el mayor igual se mantiene, así es. Si acá tiene x mayor o igual que 1, acá le va a quedar y mayor o igual que 0. Si acá tiene x menor que 1, le va a quedar x menor que 0. Así es. Ya, pues profesor, hable serio. Pues. Grafique, pues, 3, esa función que le dan ahí. Eso ya, pues, me entiendo. Vamos a graficar la inversa ya, a pedido de este man, no sé cómo se llama, pero bueno, a pedido del man. Vamos a graficarlo. A pedido de... Ya, a ver. 3 a la x. La gráfica de 3 a la x sería algo así. Ahí, ¿verdad? Pero el ejercicio, el intervalo le dice para los x mayores o iguales que 0. Ah, ya. Entonces aquí le colocamos un puntito cerrado y tenemos que borrar todo lo que esté detrás de eso. Ahí está. Perfecto. Esto es f inversa, recuerden, ¿no? F inversa. Listo. Y luego 1 menos x cuadrado. Entonces menos x cuadrado es para abajo. Y si le subo 1 me va a quedar así. Ahí está. Esa es la gráfica de la inversa. Si yo la quiero graficar acá en el mismo plano, me va a quedar así. Ahí. Y luego así. Como podrá ver, la gráfica de rojo y la otra que está con negro y verde son simétricas con respecto a la recta que voy a dibujar ahorita. A la recta identidad. Ahí está, simétrica. Se cumple la teoría. Ahí está. Simetría con respecto a la recta identidad.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces comprobamos que lo que hemos hecho está correcto. Ya, listo. Seguimos entonces. Por favor, ¿me recuerdan cuál era el valor de D? Por favor, ayúdenme con el valor de D. D es 6. Ok, gracias. Listo, entonces vamos a resolver el literal E. Veamos. Entonces dice P de X lo definen como logaritmo base 6 sobre 2, que sería 3. Logaritmo base 3 de X mayor que el entero mayor del logaritmo en base menos C. ¿Cuál era el valor de C, por favor? Sí, mejor de una vez. C era menos 2. Ok, entonces aquí me queda base más 2 de 5 menos B. ¿Cuánto era B? 1. Menos 1. Cierre entero mayor más el signo de, ¿qué dice allí? A sobre E. A es menos 3 sobre E. Confírmeme si es signo de E, porque no logro visualizar bien aquí. ¿Es signo de A sobre E o A sobre C? Ah, ya listo, muchas gracias. Ya, entonces ahora sí, trabajamos con eso. Logaritmo base 3 de X mayor que el entero mayor de logaritmo base 2 de 4 más signo de menos 3 medios. ¿Ya? Entonces tengo logaritmo base 3 de X mayor que el logaritmo base 2 de 4, eso es 2. Entonces me queda entero mayor de 2. Entero mayor de 2 más el signo de menos 3 medios. Como 3 medios es negativo, el signo de toda cosa negativa me queda menos 1. Listo, entonces me queda el logaritmo base 3 de X mayor que, entero mayor de 2 es 2 menos 1. Hacemos más arriba. Sería logaritmo base 3 de X mayor que 2 menos 1, 1. Listo. Y ahora despejamos el logaritmo. Tenemos 3 y 3 acá. Listo, me va a quedar aquí, se va. X mayor que 3 a la 1, 3. Perfecto. Entonces nos queda X mayores que 3. Sin embargo, usted debe recordar también que el argumento del logaritmo, lo que está aquí, esto que está aquí, también debe cumplir una condición. ¿Cuál es? Que siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces, graficamos eso. X mayores que 3. Por aquí está el 3. Los mayores que 3 sería para acá. Ahí está. Intersectado con la otra solución, que me la da el argumento, que es X mayores que 0. Para acá. La intersección entre los dos me sigue quedando que el AP de X es igual a el intervalo que va del 3 al infinito positivo. Pero a mí el ejercicio me pide el A negación P de X. Eso sería el A complemento P de X. Y eso sería igual al intervalo que va del menos infinito hasta el 3 incluido. Listo, ahí estamos. ¿Preguntas?
Hola. Es sudor. Ya, listo. Ya, con ese nos vamos. Ese nomás era, ¿no? Ese era el último ejercicio. Listo. No era necesario reemplazar el 3 en la inecuación. Sí, lo pueden comprobar. Pero, o sea, a ver, en todo ejercicio es necesario comprobar las soluciones. El ejercicio termina cuando usted comprueba la solución. ¿Sí? Es decir, usted tiene que comprobar que efectivamente, en este caso, una inecuación, por lo menos comprobar con los límites de los intervalos. En este caso, cuando usted reemplaza 3, no va a resolverlo, ¿no? Como usted recuerde que 3 no pertenece a la solución, así que si usted reemplaza el 3, no le debe salir la igualdad, perdón, la desigualdad. Vamos a ver, reemplaza el 3. Logaritmo base 3 de 3 le queda 1. 1 mayor que. Y el lado derecho que tiene, logaritmo base 2 de 4, eso es 2, entre mayor de 2 es 2, menos 1, 1, le queda 1 mayor que 1, y eso es falso. ¿Sí? Porque usted reemplazó el 3, y recuerde que la respuesta es x mayores que 3. ¿Ok? Amanecía, les toca a ustedes, ¿no? Ya se pusieron románticos por ahí. A ver, ya del 10 vamos a resolver el literal A. ¿Ya? No, del literal B, si quieren les puedo hacer la gráfica de F y de G, y ustedes hacen el resto, si desean. Si no, vamos a hacer la primera. Veamos cómo funca el literal A. Pero si hago el A ya no hago el B. Que si no, que les vamos a evaluar, así ya está todo resuelto. No tengo nada contra él, no van a correr, pero creo que sería Joel. Pero vamos a ver si la respuesta. A ver, pero no entiendo, ¿cuál es el problema con la gráfica? Pues está sencillo, solo tienen que saber interpretar lo que les está pidiendo. Ya se van a dar cuenta y se van hasta reír de ustedes mismos cuando les diga, por ejemplo, veamos a ver la gráfica del literal B de F. Vamos a ver la gráfica de F, ¿ya? Déjenme recortarla. La hormiguita, el elefante y el poquito de
A ver, veamos. Dice aquí que la función f es signo de x cuadrado menos 1. ¿Y cuándo es válido eso? Cuando valor absoluto de x cuadrado menos 4 sea mayor que 0. Entonces, a mí lo primero que me interesa es saber dónde voy a dibujar la función signo de x cuadrado menos 1. ¿Para qué intervalo es válido? Si aquí me dijeran, para x mayor que 0, facilito. Cojo la dibujo completa y luego le borro todo lo que esté a la izquierda, ¿sí o no? Y asunto arreglado. Pero aquí me ponen un intervalo que los intenta confundir nada más, ¿sí? Veamos. Primero veamos dónde se cumple esto. Aquí, lo voy a encerrar. Cuando valor absoluto de x cuadrado menos 4 es mayor que 0. Vamos a dibujarla, a ver. Un pequeño bosquejo nada más para ver cuándo se cumple eso. X cuadrado menos 4 sería 1, 2, 3, 4. Por aquí. ¿Verdad? Claro, ahí está, x cuadrado menos 4. Ahora, si le saco el valor absoluto, ¿qué me queda? Viene a dar acá arriba. 1, 2, 3, 4. Ahí está, viene a dar para acá. Ahí, y borramos la parte de acá abajo. ¿Ya? Todavía queda 1 minuto con 10 segundos. ¿Ya? Entonces, mire. Ahí está, la gráfica de x cuadrado, valor absoluto de x cuadrado menos 4. Pregunto, ¿cuándo la gráfica que acabo de hacer de color azul es mayor que 0? Mayor que 0. Siempre, ¿sí o no? Aquí. Siempre es mayor que 0, excepto ¿en dónde? En x igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Por qué excepto allí? Porque ahí la función es 0, no es mayor que 0, es exactamente 0. Entonces por eso allí la función no vale 0. Perdón, no es mayor que 0, es exactamente igual a 0. Listo, entonces usted tiene que dibujar el signo de x cuadrado menos 1 en todo el dominio, es decir, en todos los reales excepto en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Con eso nos despedimos en esta sesión. Por favor, revisen el sitio web para iniciar otra sesión. Chao.